Bueno, buenos días a todos y a todas. Gracias a los medios de comunicación por asistir a esta comparecencia de prensa del Grupo Socialista en el Cabildo. Me acompañan mis compañeros y compañeras consejeras y consejeros del Cabildo Insular de La Palma. Bueno, queríamos hacer esta rueda de prensa como un balance de estos 2 primeros años. Estamos a mitad de la legislatura, estos 2 primeros años de gobierno de Coalición Canaria en el Cabildo Insular de La Palma. Iré un poco a poco planteando algunas cuestiones que creemos que no se cumplen con todas las expectativas que se anunciaron en su momento, y creemos que ahora mismo la isla, en este caso con la gestión que se está haciendo en el Cabildo, pues representa un frenazo, ¿no?, para los intereses económicos, para el progreso social de la isla y también para la reconstrucción de la isla de La Palma. Estos 2 años de las políticas, yo creo que las expectativas que se generaron en su momento en la campaña electoral, que fueron bastante altas, esas expectativas para acceder al gobierno, no se han cumplido, se están incumpliendo, y al final nos hemos dado cuenta que parece que aquí mucho bombo y platillo, muchas notas de prensa, pero al final las acciones verdaderas, las que repercuten en el desarrollo de la isla de La Palma, en la reconstrucción y en el desarrollo social y económico, no salen adelante. Lo decíamos cuando aprobábamos los presupuestos, con los informes en contra del interventor. La economía del Cabildo ahora mismo está bastante tensionada, tenemos un remanente de tesorería que aún no ha podido salir adelante, más allá de modificaciones internas en las propias partidas del Cabildo, pero no se han entregado recursos para invertir de ese remanente del Cabildo de La Palma. Por lo tanto, es un problema bastante grave que en el mes de julio ya no tengamos esa capacidad de inversión que siempre suponen los remanentes de tesorería. Si nos vamos al ámbito social, porque oigo mucho al presidente decir que bueno, está aquí para trabajar por las personas, yo creo que todos estamos para trabajar por las personas. Han fallado con el Gobierno de Canarias en el convenio de dependencia. A estas alturas del año no tenemos ni siquiera un borrador del convenio de dependencia del Gobierno de Canarias y el Cabildo. Han fallado también con el tercer sector. Recuerdo cuando estaban en la oposición, se cambiaron las subvenciones de concurrencia competitiva a subvención directa. Se decía que esas subvenciones tenían que estar entregadas el primer trimestre de cada año, pues llevan 2 años gobernando y a día de hoy se están empezando a entregar las distintas subvenciones al tercer sector. De hecho, en una reunión el otro día, algún miembro del tercer sector dijo que o se ingresaban o algunos tendrían que ir a préstamos para poder subsistir y pagarle a los trabajadores. También en lo que tiene que ver con materia de vivienda, el otro día veíamos, el Cabildo tiene 31 millones de euros, una parte de final del 23 y otra parte de principios del 24. El otro día veíamos que nos alegramos, ¿no?, la adquisición. Nosotros vamos a pedir, no sé si se han adquirido, porque bueno, la foto la vimos en el edificio, no sé si habrá un compromiso, si se habrá firmado ya esa adquisición en notaría, porque hasta que no se firme en notaría no se podrá llamar adquisición. Nos alegramos de que ya se haya al menos dado el primer paso en comprar viviendas, pero tampoco sabemos nada más allá de qué proyectos se están redactando en materia de vivienda, cuáles son los planes que tiene el Cabildo para ejecutar esos fondos en materia de vivienda. Por lo tanto, aquella fecha de caducidad que le ponían a las casas modulares, pues las casas modulares siguen estando allí. Me acuerdo que nos decían que eso era una solución, nosotros planteamos una solución provisional y de momento la realidad es que siguen estando en el valle los afectados del volcán. Por lo tanto, yo creo que en materia de vivienda, lo que se decía que tenía que ser urgente, pues no ha pasado a tener esa urgencia. Ni siquiera han sido capaces de entregar las viviendas de Fincamado, que allí están después de 2 años de gobierno. También una situación que nos ha preocupado y que también lo ha transmitido el sector es el tema turístico, ¿no? Hemos perdido este verano conexiones aéreas, hemos perdido Bilbao, hemos perdido Valencia, hemos reducido conexiones con Madrid. En vez de aumentar en Barcelona, hemos reducido también conexiones con Barcelona. Y los datos, que no los da el Grupo Socialista, los da el sector, tenemos un julio y agosto con un 53% de ocupación aproximadamente.
con la bajada de la Virgen por medio, que hacía 10 años que no se celebraba, por lo tanto, los datos turísticos a día de hoy tampoco son buenos en la isla de La Palma. Por mucho que quieran hablar de cientos de miles de pasajeros, si después tenemos una reducción de vuelos, que es donde al final pues, llegan las personas a la isla, ese plan estratégico de turismo que se puso a funcionar, se ha demostrado que posiblemente la promoción turística no haya sido la adecuada, la que se está haciendo en este momento, y también es verdad que hemos visto un abandono de miradores, de infraestructuras turísticas. Aistamendo, que también pues, tuvo sus rollos o sus problemas en el mandato pasado, y bueno, tampoco hemos visto que arranque, un abandono de los miradores turísticos, de los senderos, por lo tanto, la gestión en ese aspecto tampoco creemos que ha sido adecuada. En ordenación del territorio, que recuerdo al presidente que es la clave, ¿no?, para cambiar el desarrollo de la isla, la asumió el presidente del Cabildo esta área. No sabemos nada de los IPCT que se estaban tramitando, de hecho de Puerto Nao, que es el más avanzado que debe estar porque fue el primero que se aprobó, no se ha dicho absolutamente más nada. El órgano ambiental, con una merma de trabajadores, no está cubriendo las expectativas. Tenemos que tener en cuenta que el órgano ambiental, para todos estos proyectos de pequeñas villas turísticas, hay muchos proyectos pendientes de esos informes, proyectos privados, de esas camas turísticas que están pendientes del órgano ambiental y tampoco se les está dando la salida necesaria. Sí se quejan algunos ayuntamientos que, bueno, les han transmitido que tienen algunos proyectos privados puestos en ese órgano ambiental y no han salido adelante. Por lo tanto, en política territorial tampoco podemos decir nada más allá considerable de lo que pues bueno, se venía tramitando, más allá que nos alegramos de que saliera lo del Llano de las Ánimas en Punta Gorda para que se pueda hacer aquella zona de astroturismo, ¿no? En infraestructuras empezábamos la legislatura, lo decíamos, con una reducción considerable en los presupuestos del área de infraestructura. Es verdad que ya vemos que después de 2 años empieza a caminar alguna obra pública. No ha habido ninguna obra nueva del FEDECAN, más allá de los proyectos que se estaban ejecutando la legislatura pasada. Por lo tanto, nos alegramos de que se haya empezado a invertir en infraestructura, pero bueno, creo que quedan mucho y muchas demandas que se plantearon. Recuerdo las críticas tan fuertes a la carretera del Roque, porque habíamos hecho un proyecto integral de la carretera, que es lo que queríamos hacer, y de aquellas críticas de haber aquellos 6 millones de euros que se fueron al Estado. Ellos tienen 3 millones. En el 2023 dijeron que iban a reasfaltar la carretera del Roque y tampoco sabemos nada del reasfaltado de la carretera del Roque después de 2 años. En cuanto a la LP2, pues bueno, a mí ya me da un poco hasta vergüenza, ¿no? Pensar en el guirigay que se ha convertido en la LP2, tan solo porque lo dijimos al principio de la legislatura. No es que el PSOE no estuviera a favor de recuperar la LP2, como nos decía en la legislatura pasada, sino que teníamos claro que la LP2 la tenía que recuperar el Gobierno de Canarias, no la iba a recuperar el Cabildo, porque se dice que es que nosotros no habíamos hecho nada, ¿no? Es que el Gobierno de Canarias, cuando se planteó esto, no se podía recuperar la LP2 por las altas temperaturas. Lo ha demostrado, lo ha dicho hasta el propio consejero de Obras Públicas en sede parlamentaria en el Gobierno de Canarias. Era inviable recuperar la LP2 anteriormente por las temperaturas. Pues bueno, hemos asistido primero a que la iba a hacer el Cabildo, después que no la podía hacer, después metimos al Estado por medio cuando se sabía que había un convenio firmado entre el Estado y el Gobierno de Canarias donde los recursos los gestionaba el Gobierno de Canarias. Después hemos visto pues multitud de informes, que si de transición ecológica, y al final la pista que se iba a hacer en 15 días, recuerdo en nota de prensa de junio del año 22, la pista que se iba a hacer en 15 días, pues de momento, que yo sepa, no hay ninguna pala trabajando allí. Por lo tanto, los principales afectados, los vecinos del sur de la isla, de Las Manchas, de Gedei, del Paso, porque es una infraestructura clave para la reconstrucción. También el Colegio de la Laguna, la reconstrucción del Colegio de la Laguna. Hemos preguntado en los últimos plenos que sí, que ya estaba el convenio, ahora modificaron el convenio, pues volveremos a presentar en julio. ¿Qué pasa con el convenio? ¿Por qué no se firma el convenio para que el Cabildo empiece a ejecutar las obras de reconstrucción del Colegio de la Laguna? 2 años después también
sin empezar a reconstruir el Colegio de la Laguna. Si nos vamos a la recuperación agrícola, lo hemos dicho también, y lo voy a decir aquí, estamos trabajando también con el Estado y somos conscientes de que hace falta que se ingresen esos 100 millones de euros, lo somos conscientes, pero aquí hay muchas cosas que fallan y que no dependen de los 100 millones de euros, porque la excusa cuando se dice que no se está recuperando bien la agricultura es que faltan los 100 millones de euros. La pérdida de renta del año 23 mal pagada y del 24 no se sabe absolutamente nada. Eso no depende de los 100 millones de euros. Los fondos del PDR de aquella gente que se le adelantó el 80% para recuperar invernaderos y demás y que le falta el 20% que cobrar, no se sabe absolutamente nada. Las pérdidas por ceniza, tampoco. La congelación del POSEI, que va a haber muchísimas fincas que no lleguen al 70% del mínimo para poder acogerse a la subvención. ¿Qué pasa con los...? Alguien ha hablado, se aprobó el otro día un decreto en el Gobierno de Canarias para regular todo lo que tiene que ver con el plátano y nadie ha hablado de los 15 millones de kilos que están bajo la colada. ¿Qué va a pasar en el cómputo con esos 15 millones de kilos? Por lo tanto, aparte de aprobar un decreto de sálvese quien pueda, que es el que aprobaron en el Gobierno de Canarias, donde los agricultores están teniendo que asumir el coste incluso algunos de caminos e infraestructuras para llegar a su finca, pues bueno, la reconstrucción agrícola, dicho por el sector también, está en la situación en la que está. También en materias como recursos humanos, hemos visto el año pasado por primera vez una huelga de los trabajadores del Hospital de Dolores y de la residencia de pensionistas, que yo recuerdo en los últimos años no había visto ninguna huelga, repito, porque este gobierno dice que está trabajando para las personas, pues bueno, esto es fundamental, que se atienda y no se produzcan estas situaciones que afectan a las personas y en este caso más vulnerables. También nos preocupa la falta de ambición en materia educativa, el consejero en los primeros plenos, que sí va a ser grados nuevos en la isla, lo único que se ha hecho en la isla es seguir planes de ruta y hojas que están trazadas, pero no sabemos cuáles son las hojas trazadas, no sabemos si se va a traer algún grado más universitario, no sabemos qué va a pasar con el campus universitario, que el planteamiento era que se pudiera hacer en el que nosotros pedíamos, se pudiera hacer en el hospital, en el hospital de Dolores, cuando se cambiara el hospital. Pues bueno, no sabemos de eso. Cultura y patrimonio, plan estratégico de cultura, 1 año y medio, 70.000 euros. En los presupuestos, 5.000 euros para cada ayuntamiento en el plan. Pues resulta que el otro día se reúnen con los concejales de cultura y el consejero les dice que es que no hay más dinero. O sea, ha costado más el plan que lo que le ha destinado, ha costado más tiempo y más recursos hacer el plan que lo que le va a destinar este año a los ayuntamientos para el plan estratégico de cultura. Artesanía, no nos sentamos con el sector, no llegan las subvenciones a tiempo a los artesanos de esta isla. Por lo tanto, la verdad es que la gestión en esas áreas es bastante caótica. Un día nos dicen una cosa, otros días nos dicen otra. La salsa y la salsita cerrada, el plan estratégico, el plan director de las nieves, no sabemos absolutamente nada, que hoy estábamos en un año lustral, que podría haber sido un año para empezar a impulsar ese plan director de las nieves que propusimos en uno de los plenos y tampoco sabemos nada. Por lo tanto, poco o nada se ha hecho en esas materias. Digo, en temas específicos e importantes que creemos claves para el desarrollo de la isla. En materia de agua, inversión para seguir mejorando las pérdidas. Ahora menos mal que de fondos de la Reserva de la Biosfera pues se va a invertir un poco en el canal LP1. Llevamos un año esperando por un estudio para saber cuáles son las pérdidas municipales de los ayuntamientos, porque le hemos pedido al Cabildo que igual que hace el PIDE, igual que hace planes de cooperación, pues que haga un plan con los ayuntamientos para dotarlos de recursos y mejorar esas pérdidas de agua, que son bastante elevadas en algunos casos. Pues llevamos un año esperando por ese estudio para saber realmente dónde podemos intervenir en cada uno de los ayuntamientos. En cuanto a agua nueva que se haya puesto en el sistema, la verdad es que la climatología, pues este invierno ha sido bastante afortunada con la isla, pero veremos qué es lo que pasa en estas épocas ahora de veraniega. Yo simplemente he intentado pues bueno, tocar así las principales cuestiones que nos preocupan y simplemente lo que quiero desde aquí, y el grupo quiere desde aquí, es hacer un llamamiento al presidente del Cabildo, ¿no? Yo lo veo en los medios de comunicación continuamente quejándose de la oposición.
que la oposición es muy agresiva, que la oposición no está en los asuntos importantes para la isla de La Palma. Yo creo que, oye, nos va a encontrar en todos los temas importantes para la isla de La Palma. En el tema turístico estamos ahí. En el tema de vivienda fuimos los que aplaudimos que se destinara dinero a los ayuntamientos para comprar suelo. En temas que tengan que ver con infraestructura estamos ahí. Lo que no vamos a estar es para aplaudir las cosas que no se hacen. Por lo tanto, la oposición está aquí para fiscalizar. Y mientras se sigan haciendo anuncios que después no se cumplen, pues seguiremos haciendo nuestra labor. Como él dice que nos tiende la mano, yo también le tiendo la mano para que en los asuntos que tienen que salir adelante, importantes para la isla, aquí está el Partido Socialista del Cabildo de La Palma. Y yo lo que le pido es más gestión y menos anuncios. Muchas gracias a todos.